Buenos días a quienes ya se han conectado y nos acompañan. Muchas gracias por estar acá. Vamos a esperar un par de minutitos más para esperar que siga conectándose la gente. Esta charla ya está siendo grabada, entonces les quiero pedir por favor que me den autorización o levantando la manito o en el chat o con sus micrófonos abiertos para autorizarla. Muchas gracias. No, mierda. Buenos días a quienes están llegando hasta ahora. Muchas gracias por la puntualidad y por estar acompañándonos. Vamos a dar unos minutitos, un par de minutitos, esperar a que la gente siga conectándose. Y les quiero avisar que esta charla está siendo grabada y, eh, y bueno, y quisiera por favor con la manita la levanten o en el chat me den la autorización para grabar. Acá ya tenemos a nuestros invitados eh, conectados. Hola Lulú, hola Gabriel, buenos días. Muchas Hola, gracias. muy buenos días. Muy buen día, Magdalena. ¿Qué Gracias tal? por estar acá. Muchas gracias. Bueno, vamos a esperar un par de minutitos más que siga conectándose la gente y ya en un par de minutos comenzamos también para respetar tanto el tiempo de ustedes como de las personas que están puntuales acompañándonos. Entonces, mientras tanto, los que están acá me pueden dar la autorización, por favor, para grabar. La sesión ya está siendo grabada. Buenos días, Magdalena. Buenos días. ¿Cómo hago lo que tú estás solicitando, cómo lo hago? Qué pena. Solamente que me puedas decir que autorizas Sí, que listo. la grabación. Eso es todo, Yanka. Muchas gracias. Gracias a ti. Bien, vamos a ir entonces iniciando. Bienvenidos a todos. Muchas gracias por estar acompañándonos. También tenemos conectada a María Cecilia Londoño, que es nuestra líder del grupo de fortalecimiento de medios públicos. Hola María C. Hola, buenos días, Magda. Y bueno, un honor saludar a Gabriel,
y a Lulú, a Ana Luisa. La verdad, gracias por estar y por aceptar esta invitación a este espacio. Estamos, como ustedes lo saben y están trabajando con nosotros, estamos en el mes de todo lo que tiene que ver con los contenidos de infancia, la protección de nuestros niños a través de los contenidos y de la pantalla. Y bueno, y a los que se van uniendo cada vez más, bienvenidos también a esta charla y un honor tenerte aquí, Gabriel y Lulú. Gracias, María C. Muy contento de estar aquí. Yo ando por Cali llegando a Telepaz. Qué bien, excelente. Muchas gracias a ustedes. Muchas gracias, María C. Y bueno, muchísimas gracias a Gabriel y a Lulú por haber aceptado esta invitación. Muy buenos días a todas y a todos. Les doy la bienvenida a este espacio de esta charla PAC del día de hoy, que vamos a hablar de cuando las melodías cuentan historias. Hoy nos reunimos para explorar cómo la música no solo acompaña imágenes, sino que puede convertirse en un hilo narrativo, en un motor creativo, un puente hacia el corazón de todos los niños y las niñas. Yo soy Magdalena Sánchez y voy a ser la moderadora en este diálogo que esperamos sea inspirador para todos ustedes. Bueno, la música en contenidos infantiles es un tema que merece atención, desde jingles o canciones cortas o hasta bandas sonoras completas. Cada nota puede tener un propósito. Y queremos saber entonces por qué hablar de música y niñez. Pues porque los niños no solo escuchan, sino interpretan, sienten, recuerdan, proyectan. Una melodía puede abrir también puertas. Entonces, para esto vamos a estar conversando con dos invitados especiales, Ana Luisa Vieira Maya y Gabriel Vieira. Ellos son padre e hija. Es periodista y productora audiovisual, directora de la corporación Canto Alegre, está dedicada a producir contenidos musicales para la infancia con una visión de acompañamiento al crecimiento feliz. Y Gabriel Vieira es guionista y realizador audiovisual con más de 30 años de recorrido, docente de la Universidad de Antioquia y becario de MIT, con experiencia en co-creaciones con comunidades para el cambio social. Entonces, bueno, muchísimas gracias de nuevo, Gabriel y Lulú, por estar con nosotros. Bienvenidos. Quisiera comenzar dándoles la palabra a ustedes para que hagamos una breve introducción tanto de Lulú. Yo ya hice una breve reseña de cada uno, pero quisiera escucharlos a ustedes. Lulú. Bueno, muy buenos días para todos. Muchas gracias por este espacio. Yo soy Lulú Vieira, hija de Gabriel Vieira, que ha sido mi mentor y mi acompañante en este mundo audiovisual, y a su vez de Tita Maya, pedagoga y creadora de música para niños, quien fundó la Corporación Canto Alegre hace más de 40 años. Entonces, ya desde mi lado personal, yo logré encontrar una mezcla muy bonita entre la infancia, los contenidos, digamos que venían de la música, incluso desde mi abuela, porque mi abuela fundó el Colegio de Música hace 52 años y de ahí nace todo, pero a su vez yo crecí viendo a estas mujeres en el mundo pedagógico, pero a la vez viendo a mi papá en el mundo del cine, en el mundo audiovisual, y fue ahí, digamos, para mí un primer momento importante fue cuando me fui a hacer mi práctica de Discovery Kids, cuando yo dije, esta es la mezcla perfecta para mi camino profesional, encontrar en la música, en los niños y a su vez en lo audiovisual, esa forma de contar historias y de apostarle a cambiar el mundo tal vez. Entonces, por eso mi camino ha estado muy enfocado, digamos, en esta mezcla, para responder un poquito como rápidamente de mi historia, antes de que entremos ya a hablar de todo este universo musical y audiovisual. Gracias, Lulú. Gabriel, cuéntanos un poco, bueno, tu trayectoria que es bastante importante. Cuéntanos un poco. Gracias, Magdalena. Bueno, como dijo Lulú, mi vida se ha movido siempre en el audiovisual. Yo me formé documentalista por fuera del país porque no había en esa época escuelas de cine. Ejercí como documentalista bastantes años, mucho con comunidades indígenas del país. Luego me volqué hacia la ficción y en la ficción con Lulú encontramos el camino de lo infantil. Lo infantil me ha permitido muchas cosas, explorar lenguajes, pero también responder una pregunta que para mí era crucial viniendo del documental, y es
Todos los temas caben en lo infantil. Cómo se cuentan los temas difíciles hacia el público infantil. Y eso nos ha permitido desde mi lugar en la universidad, a través de proyectos de investigación, pero también desde digamos, el camino conjunto con Canto Alegre, con Lulú, con Tita, encontrar muchas respuestas. Y como van a ver en el desarrollo de esta presentación, pues la música es la base de la narración, cuando hablamos de trabajar con y para los niños. Y nos permite, como digo, arriesgarnos a tocar cualquier temática. Es decir, para resumir esa respuesta sería: sí, cualquier tema puede ser abordado con los niños si se sabe cómo tratarlo. Hay un tratamiento que tiene en cuenta su particularidad evolutiva, su forma de entender y de ver el mundo, de habitarlo, y que además no es lo mismo en la ciudad que en el campo, ni en Latinoamérica que en otros países. Entonces, teniendo todo eso claro en el horizonte, podemos crear contenidos para niños inspiradores, y en este caso, en los que la música juega un rol no solo importante, sino esencial. Bien, Lulú. bueno, entonces entremos en materia, Lulú. Eso. Bueno, entonces queríamos, pues uniendo un poco lo que dice mi papá y lo que hoy nos convoca, es como la música es no solamente, como decías al principio, un valor agregado para una producción, sino que es la base de la producción. En nuestro caso, la música ha sido todo en esta forma de contar historias. Con lo de las temáticas, ahí quería sumar algo, y es que en Canto Alegre nace como una productora musical, por eso este es nuestro primer punto de partida. En 1984, un grupo de amigos se preguntó dónde está la canción infantil en Colombia, quién está haciendo música infantil. Lo que consumían los niños en ese momento era lo que venía de afuera: rondas españolas, música de otros países, un poco conductista, lávate los dientes, vete a dormir, ¿cierto? Entonces, un poco la apuesta de Canto Alegre como punto de partida fue crear música para niños de calidad, que le hablara al mundo de los niños, que le hablara a los animales, a la imaginación, a los amigos, ¿cierto? Como esos temas que los niños tienen más arraigados en su corazón, y que no necesariamente, que este tema me parece muy importante que lo abordemos a lo largo de esta conversación, y es que no necesariamente tengamos siempre que enseñarles algo, o sí, claro que les vamos a enseñar algo, pero que venga, digamos, inmerso en la poética, que venga inmerso en la narrativa, pero que no todo tenga que ser ABC, 1, 2, 3, vete a dormir, ¿cierto? Entonces, esa fue la apuesta de Canto Alegre en su nacimiento desde lo musical, pero lo resalto porque nos ha acompañado ese lema o ese propósito a lo largo de esta transformación también a lo audiovisual. Entonces, la música como punto de partida. ¿Qué pasó después de que, digamos, yo vuelvo de mi experiencia en Discovery Kids y de decir, esto es lo que queremos hacer, cómo hacerlo en casa, cómo volver a Colombia a trabajar en la producción audiovisual? Y fue nuestro primer pinito, nuestro primer punto de partida fue llevar las canciones, que ya Canto Alegre tenía un banco de canciones maravilloso, cómo llevarlo a karaokes y a videoclips. Entonces fue como ese primer acercamiento de decir, ok, tenemos estas canciones, ya existen, ya están producidas, vamos ahora a llevarlas a la pantalla. Eso fue por allá en el 2009, 2010, que hicimos nuestros primeros karaokes y nuestros primeros videoclips. Ahí venía una pregunta y una apuesta, y era como por, como decía ahorita Gabriel, por explorar formatos, explorar, así como Canto Alegre venía explorando sonoridades distintas, nuestra apuesta en ese momento era explorar formas diferentes de llevarlo a la pantalla, ¿cierto? En animación 2D, en ese momento, pues imagínate, 2009, en Medellín, estábamos apenas empezando a entender la animación. Hicimos un pequeño estudio in-house donde empezamos a aprender casi que en la marcha. 2010, 2011 empezamos ya como con esas primeras producciones muy pequeñas. Y aquí entonces, para que hablemos un poquito de estos dos formatos, videoclips y karaokes, también empezamos a diferenciar lo que podríamos llamar low cost, lo que podíamos hacer con muy poco dinero, muy recursivos y digamos con una narrativa visual mucho más sencilla, que fueron los karaokes. Entonces podíamos producir un poco más en masa, digámoslo así.
porque era una ilustración que se movía, digamos, más sencilla, a modo de loop, y lo que predominaba o lo que le íbamos a dar toda la fuerza era a la letra. Aquí vamos a ver dos ejemplos, unos con la letra, digamos, al estilo de lo que todos tenemos en mente como un karaoke que se va iluminando, y otro como que juega más al estilo motion graphics, que juega más con la letra involucrada en la canción. Entonces, pues obviamente queremos hoy ver muchos ejemplos, pero creo que nos da como para que veamos fragmenticos cortos y podamos ir ahondando en cada uno de estos formatos. Entonces, desde el primer camino, no sé si puedas darle, reproducir a La Tierra es la casa de todos, que es una muestra de una ilustración con una animación sencilla y donde la letra es la que le da eh, eh, como la vida a la animación. ¿Quieres que intente? No, No te veo desde la presentación. quería estar seguro de que el audio estaba saliendo. Ah, Confírmenme, ok. por favor, de que tenemos el audio correctamente. ¿El audio? No, no estamos. No está No, sonando. ¿por qué? Perdón. Dejar de presentar. Presentar con audio, sí. Qué raro. Presentar con audio. Aquí va. Y acá tenemos el audio arriba. Sí. ¿Tenemos audio? No. Oh, No aparece el audio. No sé si ah, estás bueno. Dime. con interfase o tienes que hacer direccionamiento por... Si tienes interfase, toca mandarla por ahí. Pues yo estoy jalando desde un drive. Desde un drive. Pero qué curioso, porque así trabajo siempre en mis cursos. A ver. Y aquí cuando abro presentación, me pregunta si voy a compartir audio, le digo que sí. Le digo que sí, selecciono la presentación. Y si no, nos podríamos ir directamente al clip. Permítanme, díganme si este clip suena ahora rodado directo desde YouTube. Díganme, por favor. Sí. Ahora sí. La tierra es colmena de abejas, la tierra es cueva de ratón. La tierra tiene muchos mares donde hace su casa el señor caracol. En la tierra crece el lagarto, la jirafa y el ruiseñor. En la tierra canta el gallo tempranito su canción. La tierra es la casa de todos los niños que crecen al sol. De la niña mora, del niño cangrejo, la reina rosa y el rey ratón. La tierra es la casa de todos los niños que crecen al sol. De la niña mora, del niño cangrejo, la reina rosa y el rey ratón. En la casa de nosotros hay un bosque y un jardín, una flor, una cascada y montañas de maíz. En la casa de nosotros, de los Digamos que ese entonces fue como ese punto de hay un partida. árbol grandotote y otro chiquitiquitín. La tierra es la casa de todos. Ese fue el punto de partida de la primera forma de empezar el mundo audiovisual, cómo llevamos las canciones en este caso, a los karaokes. Este es uno de los formatos de karaoke y luego también empezamos a explorar esos karaokes más, como les decía, al estilo motion graphics, que lo que hacen es involucrar la letra con la ilustración, como el otro ejemplo que tenemos que es aviso al público. Mira si te dejas de ahí. ¿Les suena? No, ¿No sonó? No, no. de la presentación no. Entonces hagamos. ¿Cómo que no funciona ahorita? Perdón.
No entiendo qué pasa, pero lo solucionaremos. ¿Ya suena? No, aún No. 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 Ahí ya sí. Ahora sí. Ahora sí. Muy bien, gracias. Aviso al público de la República que el agua pública se va a acabar para que el público de la República tome agua pública de más allá. Y en la República de más allá, el agua pública se va a acabar. Aviso al público de la República que el agua pública se va a acabar. Y en la República de más allá, el agua pública se va a acabar. Aviso al público de la República que el agua pública se va a acabar. Aviso al público de la República que el agua pública se va a acabar para que el público de la República tome agua pública de más allá. Aviso al público de la República que el agua pública se va a acabar para que el público de la República tome agua pública de más allá. Y en la República de más allá, Bueno, todo este contenido se los vamos a se va a pasar acabar. para que también lo puedan ver completico y ver otros tantos, pero para que podamos hacer todo este viaje completo, vamos a ir así como de a pedacitos. Entonces, después de empezar este camino a través de los karaokes, empezamos a proponernos y a pensar cómo podíamos crear contenidos mucho más, digamos, con una producción más completa, más compleja, e incluso poder explorar nuevos formatos, ¿cierto? No quedarnos solo en la animación 2D o en la animación más sencilla, cómo empezar a involucrar personajes que tuvieran ya un desarrollo, incluso también en animación más completo, que contaran historias. Por ejemplo, está el Chinito Hung, cuento aquí la anécdota que la dirigió pues Gabriel. Es un videoclip en el que, si bien la canción va contando una historia, la imagen va contando también la historia, pero sin ser exactamente pues lo que vaya diciendo la canción, sino que es como lo mismo Carta al Viento, la de abajo, son como dos historias que se van tejiendo y narrando, porque por ejemplo, Carta al Viento dice, le voy a mandar una carta al viento para contarle que estoy contento, viento, viento, estoy contento, digamos que esa es la canción, pero dijimos, bueno, ¿cuál va a ser la historia que también va a contar la imagen? Entonces es un niño que le está escribiendo una carta al viento porque el viento se fue, él estaba elevando su cometa, dejó de volar, entonces él empieza a escribir una carta al viento, se la va a querer llevar, construye un avión para ir hasta donde el viento a llevársela. Entonces la letra no nos está diciendo nada de eso, pero la historia contada desde la imagen lo va contando. Entonces fue muy bonito cómo encontrar esas dos narrativas que se van cruzando. Y adicionalmente, Carta al Viento fue la primera exploración que quisimos hacer con técnica mixta, un niño, digamos, grabado en croma, con ilustraciones y animaciones. Entonces, aquí lo podemos visualizar en esta diapositiva y son como 4 técnicas muy diferentes. La primera es una técnica muy sencilla que hicimos todo en animación 2D, pero digamos que muy acompañado por texturas, por colores como muy de primera infancia, pues como que le apuestan más a esta visual de la primera infancia. El Chinito Hung ya es un personaje que nos está contando una historia, ya tratamos una paleta de colores mucho más llamativos. Cuídame fue una apuesta totalmente live action, totalmente con niños reales, que además fue muy lindo porque decidimos que queríamos que la canción la cantara una niña en lengua de señas. Entonces fue muy bonito involucrar a una niña de esta población de sordos, donde hicimos un trabajo poético hermoso de llevar la canción a lengua de señas. Y Carta al Viento, como les contaba, fue esa primera exploración de una técnica mixta. No sé, papi, si quieres aquí sumar algo de pues, que tú acompañaste estos que fueron de nuestros primeros videoclips que nos llevaron a convertir las canciones en contenidos audiovisuales. Sí, veamos un poco de Chinito Hung y vamos comentando. Confírmeme el audio, por favor. Veo. ¿Tenemos audio, cierto? Sí.
Hong Kong. Un chinito muy chino llamado Hu. Era muy divertido el chinito Hu. Y solo arroz comía allá en Hong Kong. Un día de la China, el chinito partió en un barquito frágil. América llegó, besó del sol el chino, la tierra trabajó. Y luego el del mercado, un puesto consiguió. La 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 la. Yo soy alegre chino llamado Hu. Ya no vivo en un puerto allá en Hong Kong. Ya no plancho la ropa y con arroz. Ahora como frijoles con chicharrón. Bueno, Chinito Hun fue un experimento con una empresa que tenía ya experiencia en comerciales y en institucionales de animación, que se llama Factory Toon, de Edwin Solórzano. Fue muy interesante la rapidez con que montamos un flujo de trabajo. Por ejemplo, el Animatic. Ustedes saben que antes de hacer todo este movimiento, colorización y animación, se realiza un Animatic que en línea gruesa, en blanco y negro, nos crea un primer boceto en el que sentimos el ritmo, si las escenas están bien representadas o no. Y me acuerdo mucho que ese Animatic se hizo por teléfono, es decir, mientras íbamos escuchando cada segmento de la canción, yo le iba diciendo a Edwin, de acuerdo a un storyboard, cuáles eran los encuadres, cuáles eran los movimientos de cámara, y él, con su rapidez característica, armamos un Animatic en cuestión de 2 horas, que después se pulió y dio lugar a esta pieza audiovisual. Esta pieza audiovisual, como ustedes entenderán de lo que acaban de ver, no solo vehicula un entretenimiento, sino también un montón de mensajes de interculturalidad, mensajes de que tú te puedes reinventar en cualquier parte del planeta y adoptar las costumbres de donde tú llegues. Es decir, una de las cosas que queremos hoy es resaltar que cuando usted incursiona en la ficción o en la docuficción o en la ficción experimental, usted tiene las licencias de inventar cosas, pero tiene el deber de entretener y la posibilidad de hacer pasar muchos mensajes. Es decir, en la ficción el entretenimiento es obligatorio. Lo que es opcional es si usted quiere denunciar, si usted quiere hacer reflexionar o si usted simplemente quiere hacer pasar un mensaje, como en este caso el de que el chinito ya no come arroz, sino que ahora come frijoles con chicharrón. Eso es una característica que ustedes van a encontrar en mucha de la obra audiovisual de Canto Alegre, y es unos guiones muy reflexionados, unos guiones que muchas veces parten de temáticas supremamente arduas, como por ejemplo, van a ver más adelante, la gestión de las emociones en los niños pequeños, cómo manejar los celos, las envidias, el egoísmo, cómo ser solidarios ante el dolor del otro. Imagínense, ese tema puesto sobre la mesa antes de que exista un guión es un reto mayor. ¿Cómo llevamos este tema a un preescolar 4-6 o a un 3-5 o a un 7-9 años o a un 7-10? Entonces, tener clara tu audiencia, cómo piensa, cómo siente, cómo entiende. Las longitudes de los clips tienen mucho que ver con la audiencia también, pero eso sería alargarnos. Voy a mostrar entonces un pedacito de Mientras la pieza. vas pasando Sí. de video, yo quería adicionar algo ahí, como Sí. en ese tema de producción, ya que hablaste del Animatic, y es que fue muy interesante el tema de la ilustradora, porque en ese momento, cuando empezamos a pensar en el Chinito Hun, no nos conectábamos como con la estética gráfica de algunos, digamos, de los estudios de animación, pero queríamos que la ilustradora que trabajaba con nosotros y que nos conocía como ese ADN,
pudiera involucrarse. Ella nunca había trabajado para animación, entonces también ahí fue un proceso como de entender el mundo de la animación e involucrar otras artes o personas que si bien venían más desde lo editorial o desde otros frentes, se embarcaran con nosotros en el mundo de la animación. Aquí ya abrimos entonces la puerta a Carta al Viento, que fue ese primer videoclip que hicimos en técnica mixta por allá en el 2012. Estoy contento, viento, viento, viento. Estoy contento, viento. Voy a mandar una carta al viento para contarle que estoy contento. Le voy a mandar una carta al viento para contarle que estoy contento. Como el cartero no sabe volar, en una cometa la voy a mandar. Y para que el viento se ría un buen rato, le pinto en el sobre algún garabato. Viento, viento, estoy contento, viento. Viento, viento, estoy contento, viento. Aquí lo que empezó a pasar es que Canto Alegre se convirtió como en esa incubadora de ideas basadas en nuestras canciones, pero empezamos también a tocar puertas o a involucrarnos con diferentes estudios, diferentes realizadores, porque también sentíamos que cada proyecto, que cada canción merecía o pedía también como una estética especial. Entonces ahí podemos ver el ejemplo, el Chinito Jung lo hicimos con un estudio y con una ilustradora que respondía a lo que queríamos para ese videoclip, mientras que en este trabajamos con un grupo de jóvenes que estaba empezando también su empresa audiovisual, se llamaba Otro Cuento en su momento, que venían más desde el mundo del diseño gráfico, y con ellos trabajamos muy fuerte, fue como esa parte estética, toda esa postproducción, con los efectos y demás. Y eso nos llevaba como a que cada proyecto nos dijera cuál era el camino, ¿cierto? Si lo hacíamos totalmente in-house, como Cuídame, o los otros dos que vamos a ver, Cuídame y El bebé que le cuenta a su mamá, fueron dos proyectos que hicimos totalmente in-house, con los ilustradores, diseñadores y animadores que teníamos, o en este caso con nuestros realizadores, mientras que Carta al Viento y Chinito Jung vieron su vida, digamos, gracias a estudios externos. Veamos un poquito de Cuídame, si quieres adelantar un poquito. No maltrates nunca mi fragilidad. Pisaré la tierra que tú pisas. Pisaré la tierra que tú pisas. Cuida de mis manos, cuida de mis dedos. Dame la caricia que descanso en ellos. No maltrates nunca mi fragilidad. Yo seré la imagen de tu espejo. Yo seré la imagen de tu espejo. Cuida de mis sueños, cuida de mi vida. Cuida a quien te quiere, cuida a quien te cuida. No maltrates nunca mi fragilidad. Yo seré el abrazo que te alivia. Les cuento como anécdota Yo seré el abrazo que que te alivia. ya vamos a ir viendo cómo se entrelazan todos los proyectos de Canto Alegre hacia lo audiovisual, pero este video nos inspiró a que en los conciertos en vivo, cuando se canta esta canción, todos los niños la cantan con lengua de señas. Entonces, lo quiero contar porque hoy vamos a ver cómo la música fue el punto de partida para lo audiovisual y ese ha sido el camino, pero en este caso también a veces es el audiovisual el que nos devuelve como la inspiración para otros formatos, como es el caso, claramente nosotros hacemos también conciertos en vivo,
y lo que nos regaló este video con la lengua de señas también ha sido llevado a la escena en vivo y ha sido muy especial también. Bueno, y este fue el bebé que le cuenta a su mamá, que también fue una exploración de hacerlo totalmente in-house, digamos, dirigido por nosotros y con un equipo interno que teníamos en nuestro estudio. El mundo es como un eco, en la panza de mamá. Burbujas traen reflejos de la voz de mi papá. Soy un pez vivo en tus aguas, soy un pato en el cielo, un elefante en la sabana, un león. Soy la copia de su cara, soy la huella de tus pies, soy la mezcla de abuelos que me ven. Los ruidos flotan lejos y rebotan en coral. Y duendes y princesas, todos yo en claridad. Entonces, como pueden ver, Puro sin bueno, un nombre, adelante. un nombre. Ahí va creciendo el bebé, ahí va creciendo en la panza. Y nos gusta también cuando aparecen esos detalles al final que no esperamos. El niño está viviendo lo que él está sintiendo en la barriga de la mamá, pero al final miren lo que pasa. Me estoy preparando para jugar. Había un hermanito viendo todo a través de un caleidoscopio. Me estoy preparando para correr por ahí. Entonces, por reforzar que también he visto que hay personas que han estado entrando, estamos haciendo un viaje, digamos, por la forma como Canto Alegre se ha convertido desde nacer como una productora musical, como se ha convertido en una productora audiovisual, que desde el año 2009, 2010 empezamos a explorar, cuando apenas la animación empezaba a empezar ay, estoy con la cámara apagada, ¿por qué? Me disculpan. Cuando apenas la animación, digamos, en Medellín empezaba a nacer y a fortalecerse estos primeros estudios de animación, empezamos nosotros a llevar la música al audiovisual. Entonces acabamos de hacer un pequeño viaje por el nacimiento de este sueño, que fueron los karaokes y los videoclips. Vamos a hablar un poquito porque la música, digamos, para nosotros se convierte en ese lenguaje expresivo para seguir este viaje, porque ya vamos a entrar a hablar de las series y de también cómo hemos llegado al cine y cómo ya vimos que son canciones que nos inspiraron los karaokes y los videoclips. Ahora vamos a hablar de cómo esas canciones también han inspirado series, han inspirado cápsulas educativas, digamos, también llevadas al audiovisual y hasta incluso cine, ya hablando de largometraje, de cortometraje, de largometraje. Dale, papá. Bueno, la música tiene particularidades como cualquier lenguaje. Entonces, entendido como lenguaje, nosotros lo moldeamos para que él cuente lo que nosotros queremos narrar, pero lo hace de una manera propia. Entonces, ¿por qué puede ser importante utilizar la música en los contenidos audiovisuales? Pues lo primero es porque hay personas mucho más sensibles al lenguaje de la música. Desde su estructura mental, desde su forma de ver y habitar el mundo, tienen más sensibilidad al lenguaje musical. Entonces, esas personas van a resonar, van a conectar más fácil con los contenidos cuando llega el momento de la música. Pero además en la música, ustedes lo vieron muy bien en los karaokes, por ejemplo, se fomenta la repetición, es decir, el ritmo sonoro de las palabras, de la rima, va, digamos, haciendo que el mensaje repetitivo se profundice, se interiorice. Ahí dice, repetir acentúa el aprendizaje. Pero además la música fomenta el movimiento, porque entonces podemos meter en ella toda clase de ritmos, toda clase de sonoridades
podemos jugar con lo rápido, con lo lento, con el contraste, con un solo instrumento, con un gran grupo orquestal, con voces múltiples. Una de las cosas que Lulú no ha dicho todavía, y es característica fundamental de Canto Alegre, es que todos los contenidos, todos, están hechos con voces infantiles. Entonces no son unos grandes fingiendo voces de niño, como se ve tanto y tristemente en la producción de contenidos audiovisuales para la infancia, sino que aquí hay un banco gigantesco, porque digamos todos los alumnos, alumnas que van avanzando en su disfrute de la música en Canto Alegre se vuelven candidatos y candidatas de llegar al estudio a grabar ya sea canciones, ya sea las voces de un contenido, por ejemplo, de tipo serial. Y lo último, al incursionar en la ficción, nos centramos en las emociones. Las emociones son la conexión con personajes y con situaciones. Entonces, es ese lenguaje, es esa historia conducida por un protagonista o por una serie de protagonistas, ojalá contrastantes, no igualitos, que tienen que vivir situaciones frente a un antagonismo, ya sea personificado en alguien o simplemente un concepto. Por ejemplo, como en Buscando a Nemo, el antagonismo es el mar, ¿cierto? Es el peligro del mar. No es que el antagonista sea el tiburón o la medusa, sino que es el concepto de que el mar es peligroso para llegar hasta Sydney. Entonces, esta conciencia de que yo diseño, construyo unos protagonistas, les pongo a vivir un conflicto del nivel de comprensión del público al que voy dirigido, nos permite que el niño o la niña conecte, se emocione, vibre, sufra, llore, se ría, baile, brinque con los personajes. Adelante, Lulu. Bueno, entonces ya vimos cómo las canciones nos inspiraron a crear karaokes y videoclips. Ahora quiero que veamos un pequeño ejemplo de cómo también otra de las líneas de Canto Alegre ha sido la línea editorial y la línea educativa, porque desde el nacimiento de Canto Alegre hemos acompañado maestros, formadores y a la vez hemos buscado siempre tener activa nuestra línea de libros y de cartillas para maestros. Entonces, antes de que entremos a las series, les quiero mostrar un ejemplo de cómo un libro que nació como un libro de cuentos narrados nos llevó a crear la línea audiovisual de cuentos llevados, digamos, a la pantalla, cuentos animados. Y luego como un método de enseñanza de lectoescritura a través de la música, que se llama dibujo rítmico, nació como un libro, nació como un método que recorrió el país acompañando a profes a cómo llevar la lectoescritura desde la música y desde el trazo del niño naturalmente con su ritmo. Después nos llevó a crear las cápsulas audiovisuales que soportan, digamos, este método. Entonces, lo quiero traer porque es una forma así de ver cómo no solo fueron las canciones, sino también otro tipo de proyectos de Canto Alegre los que nos llevaron a esta aventura audiovisual. Entonces, veamos un poco de Casa a Casita, que como les digo fue un libro que salió impreso y que de repente nos motivó y nos inspiró a crear estos cuentos animados. Como anécdota les cuento, todo este trabajo también fue a distancia, nos enamoramos del trazo de una ilustradora catalana, entonces todo se hizo con ella a distancia para crear el libro, y luego fue, bueno, ahora como llevamos estas ilustraciones a la pantalla, y fue como creamos este estilo, digamos, de teatrino y de marionetas con una animación muy sencilla, pero que respondía perfecto a lo que buscábamos con este contenido. En la mitad del campo había una casita rodeada de flores. Pasaba por allí, muy deprisa, una ratica perdida. Buscaba dónde vivir y preguntó: Casa, casita, ¿quién adentro habita? Como nadie contestó, la ratica comenzó a vivir en ella muy feliz. La rana cuacuana iba saltando por el campo. De pronto, vio una casita muy hermosa.
casita. ¿Quién adentro habita? Soy la ratica perdida. ¿Y quién eres tú? Soy la rana Cuacuana. Pues ven a vivir conmigo. Y Cuacuana y Perdida comenzaron a vivir en la casa. Y aquí va Brincalejos, el conejo más veloz. Pasa, ve la casa y pregunta. Casa, casita, ¿quién adentro habita? Yo la ratica perdida. A ver si reconocieron Yo la rana Cuacuana. la voz del narrador. Que reconocieron la voz del narrador. A Gabriel ¿En la le mitad del lanzamos, campo? le lanzamos de narrador de cuentos. Esta es quizás de las producciones más sencillas y de más bajo presupuesto que hemos hecho, porque como les contaba, el audio ya existía porque eran unos audiocuentos, el libro ya existía, por ende teníamos las ilustraciones. Entonces fue un trabajo muy recursivo de convertir las ilustraciones que venían del libro, hacer esos recortes, crear como ese estilo teatrino, pero no hicimos, les confieso, ni una ilustración nueva. Todo fue basándonos en las ilustraciones del libro y cómo adaptarlas a este teatrino. Entonces también es una muestra de que se puede hacer cosas muy bonitas con muy poco y muy sencillas, y también si ahí sabíamos que el objetivo era llevarle el cuento al niño de la primera infancia, no teníamos tampoco mayores pretensiones de hacer una megaproducción. Entonces esto es una muestra también de cómo con recursividad y con cosas que ya existan se pueden llegar a cosas maravillosas. Pero además, disculpa que te interrumpa, esto pues es un proyecto totalmente 360, es decir, ustedes sacaron del libro el canticuento al video, que también pues es un proceso absolutamente válido. Ahora, Sí. así es. Bueno, y por ese mismo 360, veamos un pequeño ejemplo de dibujo rítmico que, como les contaba, eso nació netamente como un libro para llevarle a los maestros herramientas de cómo acompañar a los niños de 5 o 6 años en ese inicio a la lectoescritura. Antes de empezar a leer y escribir, digamos, palabras, hay una apuesta nuestra por empezar a, digamos, a escribir a través de garabateo, que son trazos que acompañan canciones. Yo tengo una casita que es así y así, y por la chimenea sale humo así, así, y cuando quiero entrar yo golpeo así, así, me limpio los zapatos así, así, así. Yo tengo una casita que es así y así, y por la chimenea sale humo así, así, y cuando quiero entrar yo golpeo así, así, me limpio los zapatos así, así, así. Miren también la sencillez del trazo, del dibujo, también porque estábamos respondiendo a un objetivo. En este caso era un objetivo mucho más pedagógico, ¿cierto? Como las canciones acompañadas por trazos de nuestro método de dibujo rítmico podían llegar no solamente en forma de libro, sino cómo podían también llegar en forma de audiovisual. Y aquí les cuento rápidamente como anécdota, y es que no se imaginan lo que ha representado este proyecto en las escuelas, sobre todo rurales, sobre todo donde están tan necesitados de contenidos para complementar sus clases, que además son profes maravillosos que buscan todo el tiempo actividades, música, y la forma como nos agradecen, por ejemplo, el nacimiento de esta, digamos, la serie de dibujo rítmico, porque muchas de sus clases las hacen acompañadas de estos videos. Entonces nos muestran a los niños siguiendo las canciones, siguiendo la pantalla. Entonces, esta es una muestra de cómo también nuestros contenidos han respondido a estas necesidades. Por aquí veo una mano levantada. Si les parece, al final hacemos una sesión solo de preguntas entre todos. ¿Les parece? Sí. Vamos ya llegando un poco al final. Entonces, venía ya vimos 2 ejemplos, venimos de canciones, karaokes, videoclips, luego vimos cómo libros o contenidos pedagógicos se pueden llevar a la pantalla. Ahora hago aquí una pequeña introducción de, claro, el nacimiento de Canto Alegre, si bien fue como una productora musical, también como una productora de espectáculos. Entonces decidimos que también queríamos llevar a lo audiovisual
los formatos en vivo, ¿cierto? ¿Por qué no? Si teníamos conciertos que presentábamos en vivo y queríamos que también personas de otros países pudieran disfrutar estos contenidos y no estaban necesariamente en Medellín o en Colombia cuando viajamos por otras ciudades, pues ¿por qué no llevarlo a la pantalla? Entonces queremos mostrarles un pedacito de dos formatos muy diferentes. Uno es uno que quisimos hacer al estilo Tiny Desk, que ustedes conocen ese formato, supongo. Entonces, literalmente en el escritorio de nuestra sede lo convertimos en un espacio para hacer este formato. Bueno, y el otro formato, para que alcancemos a ver de todo. Voy cantando. El otro formato, para que alcancemos a ver un poco más, fue un reto muy, muy bonito, pero muy complejo, porque fue en plena pandemia. Por primera vez después de 35 años no podíamos hacer nuestro tradicional concierto en el Teatro Metropolitano, que es el teatro más grande, digamos, de nuestra ciudad, y decidimos hacer un concierto sin público. Digamos que fue un momento de hacer nuestro concierto sin tener el teatro lleno, con todas las medidas complejas de distanciamiento. Miren cómo están todos distanciados. Y un secreto para recordar. Puedes adelantar un poquito, porque en otras partes iluminamos, adelanta más, Cantan más, los más, pastores, mucho más. también me acuerdo. Ahí, por ahí. No, otro poquito más hacia adelante, que se vea atrás. El niño de Dios nació. ¿Se ve aquí, mi chiqui? Las sillas del teatro vacías estaban a la espalda. Sí, sí. Las iluminamos en algunas de las tomas. Bueno, ya también ustedes podrán ver el concierto completo, que ya se acerca Navidad. Y les cuento como dato curioso que hicimos una grabación, digamos, donde estaba el grupo base, que es la banda en vivo, grabó en vivo las y fue voces, llevando digamos, y principales. llenando este repertorio de estos nuevos sonidos maravillosos. Adelanta un Había poquito canciones, más. por ejemplo... ¿Viene hasta dónde? Por ahí. Okay. Ahí. Vamos a cantar porque llegó otra Navidad y juntos quería que se viera el teatro atrás. Porque llegó otra Navidad. Entonces, por ejemplo, este formato se grabó todo en vivo completamente. Y lo que hicimos fue grabar esta base, que son la banda en vivo, y 10 voces, porque no podíamos por distancia tener más niños. Pero al siguiente día, sobre estos mismos audios, grabamos los 100 niños en grupos de a 20. Entonces, miren, estas tomas son de los niños chiquitos que se grabaron al otro día. Todas estas tomas, con el distanciamiento que nos exigía el momento, grabamos de a 20 niños, mírenlos, en el escenario completos, pero solo de a 20, y luego la edición se imaginarán lo que fue, pues porque nos tocó grabarlos a todos por partecitas y haber tenido, digamos, la base musical con la banda en vivo y con las voces principales. Entonces, esta fue pues como tercer ejemplo de esta conversación, el momento en que empezamos a llevar no solamente las canciones a videoclips y karaokes, los métodos, o en este caso los libros que ya les mostramos cómo también los llevamos a estos formatos, sino también llevar los shows en vivo al audiovisual. Bueno, otro par de reflexiones sobre el poder de la música como lenguaje expresivo.
Uno es el asunto de la multiculturalidad. Cómo recuperar, y lo dijo Lulú al principio, cómo recuperar nuestras sonoridades colombianas, un país de regiones, por eso la importancia de los canales regionales tan distintos y tan diversos, cada uno con la responsabilidad de un rescate, de una difusión, de una visibilización de lo local. Entonces, la música ayuda a situar al oyente en un contexto emocional o cultural específico. Pero además, el manejo adecuado de leitmotivs, cuando usted crea sonoridades que favorecen la recordación de un personaje, de una situación, esa es otra característica de la música. Lo dijimos al principio, el ritmo narrativo nos permite frenar, acelerar, llevar la historia a un clímax narrativo, crear pausas, que el público se recupere de un susto, de una carcajada, y lo retomamos para mantener siempre esa atención cautiva. Y promueve la participación colectiva, es decir, siempre estará la posibilidad de seguir las canciones cantándolas, palmeándolas, bailándolas o siguiendo su ritmo. Y llegamos al tema de las series. Bueno, entonces, como han visto, esto ha sido todo un camino, como les conté desde el 2010 que empezamos a explorar. Vamos un poco cronológicos porque empezamos con los videoclips, con los karaokes, con los métodos, con los libros, con los conciertos, y ahora llegamos a un punto que nos emociona mucho y han sido las series. Estas 4 series que han sido, digamos, nuestras principales creaciones en la línea de series, cada una de ellas ha sido inspirada o nace de una manera muy diferente. Les quiero contar rápidamente sobre ellas y vamos a ver unos pequeños ejemplos. Nuestra serie Lola la vamos a cantar, que fue una coproducción, la primera temporada la hicimos con un estímulo del ministerio y luego hicimos segunda y tercera temporada en coproducción con Señal Colombia. La anécdota de esta serie es que nació de una canción. Nosotros teníamos una canción a la que le hicimos videoclip, como ya pasamos por ese ejemplo, y un día dijimos, bueno, este videoclip ha sido exitoso, los niños se han conectado con él, trajo unos personajes con los que los niños se conectan un montón, que son animales de la granja, la gallina, los pollitos y todos los amigos de la granja. ¿Qué tal si los llevamos a la historia? No solo a la canción. ¿Qué pasa si esa gallina, entonces, dónde vive? ¿Qué situaciones viven? Entonces, quisimos llevar esa metáfora del universo de los niños, de los derechos naturales de los niños, del comportamiento de los niños de la primera infancia, llevado a una familia de gallina y pollitos. Entonces, miren cómo en este caso fue una canción la que nos llevó a crear una serie audiovisual. Veamos un pedacito de Lola La. Muy bien. Salte el cabezón. Lola La, vamos a cantar. Alcanza a los demás. Los pollitos están visitando una hermosa isla. ¡Gran salto, Lucio! ¡Eso, Tata! Todos disfrutan del agua y el paisaje. ¿Qué suena, Pepe? Son muchos pájaros volando juntos. ¡Feliz viaje, pajaritos! ¿Escuchas ese ruido, Tino? Parece que este pajarito no pudo volar con los demás. Tranquilo, pajarito. Tino solo quiere ayudarte. Lucio, Tino encontró un pajarito herido. Aquí podemos ir contando que este es nuestro contenido para niños más pequeños. Por eso hay muchas decisiones en la estética, en la narrativa que tomamos, como tener un narrador que también fuera de la primera infancia. Cada una de las temporadas tiene un marco temático especial. La primera temporada se basó más como en conceptos de inicio a la lectoescritura desde descubrir el mundo, como la lateralidad, arriba, abajo, a los lados, las formas en la naturaleza. La segunda temporada fue más del trabajo en equipo, de la vida en sociedad, de entender que somos diferentes. Y esta tercera temporada se trató sobre las emociones. Cada capítulo refuerza la frustración, el miedo,
en este caso la empatía, ponernos en los zapatos del otro. Entonces era muy interesante pues cómo llevar estos temas a la primera infancia, y al ser una serie musical, cada capítulo tiene una canción original. Entonces miren que aquí nos vamos al revés. Los primeros contenidos que vimos eran canciones que nos llevaron a crear contenidos audiovisuales. En este caso, la serie nos pide la canción, entonces creamos la canción basada en la historia de la serie. Y otro doble clic que le hago a este proyecto es que es súper colombiano, entonces cada capítulo además trae ritmos, por ejemplo esta canción. Cuando tienes frío, yo siento un vacío. Y cuando te enfermas, me duelen las piernas. Lo que sientes tú, lo siento yo. Lo sientes tú, lo siento yo. Lo que sientes tú, lo siento yo. Lo sientes tú, lo siento yo. Entonces aquí era la empatía, lo que sientes tú, lo siento yo. Entonces miren que aquí fue la serie la que nos dio el insumo para una nueva canción. Bueno, miremos otro de los ejemplos de series. Vámonos para niños un poquito más grandes. Y aquí también la serie nació de una, ¿cómo estamos de tiempo, Magdalena? Que nosotros nos vamos emocionando y aquí nos quedamos. Pero ya estamos redondeando, pues ya estamos llegando al final. ¿Cuál quieres, Lulu, que presentemos? La de Perla, Tito y el mar. Entonces, después llega una experiencia y hay una canción muy exitosa en Canto Alegre, que es Caballito de Mar, la han cantado muchas generaciones, y nos surgió la misma pregunta que con Lola La, y es como que, ok, ya tenemos una canción que nos empieza a mostrar un universo, hay un caballito de mar que tiene unos amigos en el fondo del mar, ¿qué tal si lo llevamos a una serie? Entonces en ese momento nace la apuesta de, ok, llevemos el caballito de mar a una serie, y nace Perla, Tito y el mar. Esa la hicimos con apoyo también del ministerio en producción, pues digamos, en desarrollo de serie. Entonces tenemos solo el capítulo piloto, estamos buscando aliados para terminar la temporada. Y aquí aprovechamos además no solo crear un nuevo universo para este personaje, sino también apostarle al tema ambiental, que ha sido un lema muy fuerte para Canto Alegre. Entonces, esta serie además trae todo un mensaje alrededor del cuidado del mar. ¿Yo puedo ir al mar, mamá? Sí, Perla. Lista tu trenza. ¡Pelícanos! Gran Océano, es un honor entrar en tus aguas. ¡Buen viaje! ¡Gran aventurera! ¡Tito! Me lleva a galopar por el viento, por las olas y por el fondo del mar. Caballito del mar me lleva a galopar por el viento, por las olas y por el fondo del mar. Perla, Tito y el mar. Un misterioso monstruo marino. ¿Ya viste mi trenza, Tito? Ahora no, Perla. Ahí les dejamos pasa? No te va a gustar lo que sembradita vas a ver. la semilla para que vayan y vean el capítulo completo. Eso quería decir. Entonces miren que es un ejemplo de cómo una canción nos inspiró para crear una serie, ¿cierto? Y qué le pasa y por qué, entonces cuál es el conflicto, van a buscar un monstruo marino y ya van a ver después quién era ese monstruo marino. Y esto también nos invita a crear canciones nuevas, porque entonces siempre cada capítulo también trae una nueva canción relacionada con el tema del capítulo. De las otras dos series que tenemos, que son Pipo, mi amigo imaginario, yo creo que muchos de ustedes la conocen, también hicimos 3 temporadas, se llevó un India Catalina y demás. De pronto de esta no necesitamos ver ejemplos porque me parece más interesante. Digamos que quiero contarles sobre estas dos, cómo nacieron, porque también me gusta el camino creativo que nos lleva a ellas. Con Pipo, mi amigo imaginario, nació, digamos, como muchos de los proyectos, y es que nacen de una premisa o de una idea. En este caso nos preguntamos cómo es el amigo imaginario de los niños del mundo y qué pasaría si fuera un mismo amigo imaginario el que visita a los niños alrededor del mundo y los acompaña a solucionar sus conflictos de infancia o sus miedos o sus preguntas. Entonces, cada capítulo Pipo visita a un niño que está atravesando alguna situación de su infancia, como la caída del primer diente, el miedo a la oscuridad, la llegada de un hermanito, etcétera.
Entonces, Pipo, mi amigo imaginario, es una serie que nos ha traído muchos momentos felices, como reconocimientos, como India Catalina, como fue el primer momento en que llegamos a Netflix con él. Eh, Pueden visitarlo, tiene su propio canal para que vean los capítulos. Y luego llegó Cucutú, Cantamos como tú, que le quiero hacer doble clic a esta serie porque así como las dos primeras series fueron inspiradas en una canción, esta serie fue inspirada en nuestro método de enseñanza de música. Entonces, claro, uno dirá, ay, voy a hacer la negra, la corchea y le voy a enseñar al niño el ritmo. No, ¿cómo lo llevamos desde la poética, desde lo abstracto también, desde simplemente tener muy claro el concepto temático sin tampoco infantilizar o llevar demasiado evidente el mensaje? Entonces, a modo de ejemplo y para quienes tienen algunas nociones musicales, cada uno de estos personajes está inspirado. Si puedes poner el cabezote, me parece súper importante porque ahí se marca lo que les quiero contar. Espera un segundito, párale un segundo. Estos personajes están inspirados en las principales figuras musicales con las que empezamos a trabajar. Sí, Cucutú es abre cámara, sí. Este proyecto, entonces, ¿qué pasó? Llevamos los principales conceptos musicales de las figuras rítmicas con las que empezamos a trabajar con los niños a través del cuerpo, que son la redonda, que dura 4 tiempos. Entonces Bolombolo es un personaje que está inspirado en la redonda, Bolombolo, además su nombre dura 4 tiempos como la figura que es la redonda. Luego está la blanca, que es la figura musical que dura 2 tiempos, y la niña se llama Laia, dura 2 tiempos, que es una pajarita, que por cierto hoy mi bebé se llama Laia. Y luego está Tom, que es la figura que marca la negra, que es la que marca el tiempo, que es un tiempo, dura un tiempo. Entonces, Bolombolo, Laia, Tom, ¿cierto? Esa sería la figura que nos muestra la negra, que es la unidad. Y luego Titi son las 2 corcheas, que es la mitad de la unidad. Son 2 corcheitas. Entonces, Bolombolo, Laia, Tom, Titi son las formas como nosotros acercamos a los niños digamos, a ese primer acercamiento musical, y no le estamos diciendo al niño, esta es la negra, esta es la corchea, esta es la blanca, sino que simplemente a través del sonido, a través del juego rítmico, a través del cuerpo, que es como nosotros acercamos a los niños a la formación musical, lo llevamos a la pantalla con esta serie. Y adicionalmente, cada capítulo trata un concepto musical sin tampoco ser demasiado evidentes. Entonces, un capítulo habla de la altura, cómo el sonido puede ser más agudo o más grave, pero también de una forma juguetona y natural. Otro habla de la doble lentitud, como que la pajarita quiere ir más rápido, pero tiene la patica enfermita, pues se aporrió, entonces ella va al medio tiempo de los demás. Entonces miren que llevamos conceptos musicales, pero de una forma poética y juguetona. Entonces este es un ejemplo de cómo el método de enseñanza de música lo llevamos a una serie. Veamos un pedacito. Bolombolo, Laia, Tom, Titi. Bolombolo, Laia, Tom, Titi. Bolombolo, cantamos como tú. Bolombolo, jugamos como tú. ¿Qué te pasa, Laia? Ayer me lastimé una pata. ¿Estás bien? Sí, Bolombolo, estoy bien. Solo debo tener cuidado. Pero puedo jugar. ¿Y ella Bueno, qué vamos entonces a este jugar? es un ejemplo de cómo un método también se puede llevar a una serie. Y para cerrar, antes de que abramos preguntas, queríamos también contarles un poquito de cómo ha sido la experiencia o la llegada al cine y a lo digital. Dreamship fue un cortometraje que yo creé, digamos, basado en una idea. Un día me levanté pensando qué pasaría si una oveja se escapa de mis sueños después de haber contado ovejitas toda la noche. Y ahí desarrollamos la idea de, ok, esta oveja, ¿por qué se escapó? ¿Dónde vive? ¿Dónde está el planeta de las ovejas? ¿Qué es donde se producen los sueños? Nació este cortometraje animado que, pues, veo que estamos como corticos de tiempo. Yo creo que podríamos más bien dejarlo para que cada uno lo vea, porque yo creo que amerita esos 7 minutos sentarse, escucharlo, porque
fue una apuesta también a hacer un producto sin diálogos, hacer una historia que no tuviera palabras, no tiene ningún diálogo, toda es contada a través de la música. Aquí la música sí cumple un papel narrativo fundamental. Entonces fue para nosotros, como les digo, pues una experiencia de contar sin palabras, solo con la música, y de acercarnos como al mundo también, a las narrativas que nos pide el cine. Y como historia, ese cortometraje ya también lo llevamos a serie, tenemos el capítulo piloto de la serie, también estamos buscando aliados para llevarla a cabo, y también de largometraje, ganamos convocatoria de desarrollo de largometraje. Entonces, hoy en día, digamos que Dreamship ya está encaminado a que también pueda llegar a la gran pantalla, y estamos también en esa búsqueda, en esa propuesta. Y para cerrar, yo creo importante, papi, que les hablemos un poco de también lo digital. Ahí en la pantalla anterior lo veíamos un poco, y es que ha sido importante no solamente tener los contenidos al aire, sino también pensar en cómo seguirlos fortaleciendo y agrupando o acogiendo. Entonces, después de haber tenido Música Libre, que fue una página que nació en el 2010, como una exploración muy interesante a la música de calidad compartida con el mundo, lanzamos hace 2 años la aplicación móvil y la página web nueva, Cantar y Jugar. Entonces, eso, ahí está el banner. Esta página ha sido una herramienta incluso muy valiosa para maestros, para cuidadores. Y aquí les hago un guiñito, y es que aquí estamos empezando a incursionar los videojuegos, o esas primeras exploraciones de interacción. En la sección Jugar hemos empezado a ver cómo podemos llevar las canciones a juegos interactivos donde el niño pueda, en este caso era una canción que dice, por ejemplo, con 2 palabritas, hago una palabra, si tú dices gira y yo digo sol, ¿qué palabra sale? Girasol, eso dice la canción. Entonces lo que hicimos fue hacer un juego muy sencillo donde el niño puede armar esas palabras. Si yo digo gira, y tú dices sol, girasol. Entonces esto es un pequeño ejemplo de cómo también hemos empezado a explorar, llevar las canciones o las ideas que nos traen las canciones también a la parte de interacción. Miren la sencillez de juego. Tapa. Boca. Tapa boca. Una anécdota. Esa palabra claramente no estaba en la canción. Y después de la pandemia, en una clase con niños, estábamos cantando esta canción. Si yo digo saca, tú dices puntas, y me dice un niño, ya sé. Y si yo digo tapa y tú dices boca, sale el tapabocas. Saca. Y eso surgió después de la pandemia, claramente. Entonces decidimos incorporarlo en el juego, aunque no está en la canción, porque era una anécdota también del momento que nos traía pues como las nuevas historias también y narrativas que vienen desde los niños. Entonces, bueno, este es un corto viaje por el universo Canto Alegre, y cómo a través de la música hemos explorado y hemos querido llegar a nuevas pantallas, a nuevas narrativas. ¿Qué pasó? Te corchó esta palabra. Te corchó, mira, no quiere posicionar. Nochebuena. Nochebuena, sí, pero Buenas noches. Bueno, muy bien. Bueno, si quieres cerrar tu, papi, un poco. Este fue como un pequeño... Bueno, esperamos que este corto viaje les haya inspirado y les haya como actualizado lo que Canto Alegre viene haciendo hace ya 40 años. Como quisimos hoy mostrarles desde lo más simple, ideas con 3 pesos o ideas con más presupuesto, hasta soñar con un largometraje de animación. Es decir, todo está en nuestras cabezas, todo nos cabe, y digamos, para mí, después de mi paso por la autoridad de televisión, tengo un afecto especial por los canales regionales, por los canales públicos. Me parece que es el lugar natural para construir contenidos muy potentes que traten los temas que los canales privados no tratan porque no dan rating. Entonces a nosotros el rating nos puede importar mucho menos, pero sí tenemos la obligación de narrar bien, de narrar mejor cada vez, así sea con presupuestos limitados. Ese no es el punto. Es decir, cuenten con nosotros
para asesorarlos, acompañarlos, inspirarlos. Visiten la página de cantoalegre.org, jueguen, descarguen las canciones, todo está disponible. Y de verdad cuenten con nosotros para asesorar, acompañar, opinar simplemente sobre un proyecto en desarrollo o para postular a convocatorias, revisar proyectos. O sea, nos encanta, vivimos metidos en este mundo. Gracias, Magdalena, por la invitación, gracias, Lulú hermosa, y gracias a todos ustedes por estar aquí. No, por favor, yo estoy realmente impresionada, debo confesar que no me imaginaba la magnitud de este proyecto que tienen. Muchísimas gracias. Quiero saber si hay gente que tiene preguntas. Tenemos todavía unos minutitos para responder alguna pregunta. Yanka levantó la mano. Hola, Yanka, abre tu micrófono y te escuchamos. Bueno, primero que todo, muchas gracias. Impresionante el trabajo. Y felicitaciones por ese gran proyecto. Aquí estoy mirando la página de Canto Alegre. Voy a ser corto. Veo que lo que vos decías ahorita, Gabriel, en cuanto a la voz de si es de niños, que sea muy natural y que sean niños. Pero también sentí que había mucha naturalidad en la interpretación de los instrumentos. A lo que quiero ir es, ¿qué tal es ese uso a veces de bancos de sonido? Porque es que siento mucha naturalidad en todo. Gracias. Gracias, Jacob. Bueno, pues esa ha sido una de nuestras apuestas desde el nacimiento de Canto Alegre. Mi mamá decía mucho que los niños merecían contenidos orgánicos, reales. A veces creemos, ay, como es un niño, una organeta, cualquier bullita, cualquier cosita y la profe gritando y ya. No, o sea, como que nuestra apuesta siempre fue darle al niño el papel de respeto como público pensante, exigente. Entonces siempre las producciones musicales de Canto Alegre trabajaron con los grandes músicos de la ciudad, grabando los instrumentos en vivo, ¿cierto? Entonces eso yo creo que también lo hemos trasladado a lo audiovisual. Por un lado, buscando o queriendo que las voces sean infantiles. Aquí te hago una pequeña anécdota y es que no es fácil. Primero, en las grabaciones con los niños, el niño te puede decir, ya no quiero más, me cansé, me voy, o no, ya no quiero grabar más. Las grabaciones son más largas, por lo que también las horas de estudio son mayores, pero por nosotros vale la pena y lo seguimos haciendo. También los niños cambian de voz. Entonces, por ejemplo, el narrador que ustedes escucharon de Lolala no fue el mismo de la primera temporada y de la segunda, y nos dio muy duro volver a buscar esa voz. Entonces, obviamente son apuestas difíciles. Y con lo del orgánico también, no solo de la instrumentación musical, sino también de los sonidos. Como anécdota también te cuento que, por ejemplo, en Cucutú, que fue la última serie que vimos, el productor musical, que es Juan Gabriel Turbay, se fue para el bosque. Él vive en el campo, se fue para el bosque con sus super micrófonos y él quiso grabar, porque como toda la serie sucede en un bosque además y todo es tan orgánico y es el método de enseñanza de música desde lo más básico, él grabó soniditos del bosque, grabó soniditos de la madera, de los árboles y lo involucró. Y es de las producciones más sencillas, digamos, sonoras, pero que detrás tiene como un grado de decisiones profundas como esas. Entonces, pues me alegra que lo hayas notado, pero sí hay detrás como una decisión de cuidar mucho la estética. Yo creo que ustedes lo deben saber. Creo que hay una saturación sonora y visual en muchos de los contenidos para niños, que creemos que entre más griten, entre más fuerte sea todo, entre más los colores, nosotros también nos buscamos hacerle un contrapeso a eso también, ¿cierto? Y como entregarle al niño otro tipo de sonoridades y otro tipo de estéticas visuales. Gracias, Lulú. Juan, tú tienes la mano levantada, te escuchamos. Hola Magdalena, hola Lulú, Gabriel, un saludo afectuoso, felicitaciones, Hola, hola. un abrazo desde por acá. Bueno, yo quería hacer una pregunta puntualita. Yo digamos que en mi oficio de productor y director y demás, a veces necesito encontrar pues derechos de música y demás. No sé si entendí bien, pero Gabriel dijo que tenían como un banco de música al que pueden acceder cualquier persona natural, digámoslo así. Sí, digamos que todo el catálogo de canciones de Canto Alegre está disponible en todas las plataformas y estamos empezando justo a poder explorar todo el tema de sincronización en contenidos audiovisuales que no sean necesariamente nuestros. Muchas veces nos buscan como quisiera que esta canción haga parte de, o quisiera. Entonces,
eso se está haciendo y se está empezando a explorar, obviamente con su debido exploración, porque, por ejemplo, no todas las canciones son composición nuestra. El Ah, ok. fonograma, digamos que los fonogramas, ahí diferenciamos, ¿cierto? El fonograma es nuestra propiedad porque es una producción nuestra, pero algunas canciones son composiciones de otros o son adaptaciones de otros, entonces obviamente dependiendo de la canción hacemos ya como el doble clic a saber cómo se podría usar por un externo, pero sí lo hemos hecho y están por eso también disponibles y como al alcance de todos. Perfecto, muchas gracias. Bueno, Así, Juan. Juan. Y bueno, Sandra también tiene levantada la mano. Sandra, hola, te escuchamos. Hola, no, muchas gracias. Yo he seguido el trabajo de ustedes de hace rato. Me parece muy lindo lo que hacen. Y quería, lo mío era más técnico, como desde el principio, como qué software usaron, o sea, primero era After Effects o usan el Cutout, o sea, como, o depende de cada proyecto. Los primeros trabajos fueron en After Effects. Digamos, la exigencia, por ejemplo, en una serie como Pipo, era una primera exploración narrativa. Vimos los límites de After Effects, pero de alguna manera también eran las posibilidades del equipo, los conocimientos del equipo en ese momento, hasta que descubrimos una herramienta como Toon Boom, y Toon Boom con todas sus programas conexos de la suite de Toon Boom, empezamos a ver las ventajas de trabajar en ese otro software. Estamos hablando todavía de 2D, pero ya luego viene trabajos de integración. En los trabajos de integración podemos tener los dos al mismo tiempo. Tú puedes desarrollar la animación 2D o 2.5D en Toon Boom, pero tener luego capas que se arman en After Effects o en otros programas para crear, por ejemplo, los live action simultáneos con la animación. Entonces, digamos, yo diría rápidamente que los software hoy no son ningún freno. Existen muchísimas opciones, baratos, caros, muy buenos, regulares. Lo importante está en la fuerza del equipo, la fuerza de la idea, y ser muy claros en el presupuesto. Es decir, es muy triste ver proyectos que se quedan a la mitad porque iniciaron sin tener claro como su entorno presupuestal. Nosotros preferimos que un proyecto se vea sencillo, pero tenga la fuerza de la historia y de la coherencia de todos los elementos y que llegue hasta el final, ¿cierto? Ah, que lo criticaron por sencillo. Bueno, pues esa crítica no nos importa, pero igual toca la audiencia, igual mueve los temas que queremos vehicular, igual usa las canciones, los ritmos, nos pone a explorar creativamente un montón de cosas. Entonces, digamos, eso yo lo resumo en la palabra viabilidad. Cuiden mucho la viabilidad de sus proyectos antes de arrancarlos, para que ya tengan clara su finalización desde el momento mismo en que lo estén creando. Muchas gracias, Gabriel. Bueno, quiero presentar y darle la palabra a Gabriel Levy, que quiere hacerles una invitación especial a todos ustedes. Hola, Gabriel. Hola, muy buenos días. Primero, pues darle un infinito agradecimiento a Lulú, que fue mi alumna, y a quien adoro profundamente, a Gabriel, mi colega, en muchos espacios. Y pues realmente lo que más valoro, pues más allá de la calidad del trabajo, que es indiscutible, es la calidad humana y la generosidad con la que ustedes hacen todo. O sea, desde Música Libre, que yo recuerdo cuando nació ese proyecto de Tita Maya, quien también adoraba, que quería que fuera de acceso universal para todo el mundo esas creaciones de Canto Alegre. Desde esa época, ella ya visualizaba la necesidad de que el acceso a todos esos recursos fueran bien de los niños del mundo en su conjunto. Una cosa absolutamente maravillosa, desde ese nivel de filantropía hasta la generosidad que han tenido hoy de contar toda su estrategia de puertas abiertas. Realmente eso lo hacen muy pocas personas y habla supremamente bien de las calidades humanas de ustedes. Así que felicitaciones, porque este es un proyecto absolutamente hermoso que he visto madurar, crecer, sobre todo en el audiovisual, pues porque es un proyecto de 40 años que ya en lo musical
hacía mucho estaba maduro, pero he visto en la última década cómo en lo audiovisual se pegó una catapultada extraordinaria. Han ganado el Prionics, han ganado Indias Catalinas, han participado en festivales alrededor del mundo. Entonces, bueno, felicitarlos y agradecerles profundamente por este valioso aporte, que entre otras cosas es una iniciativa con la que teníamos una deuda histórica desde el grupo de medios públicos. María C. ha venido liderando muchísimas iniciativas, pero esta particularmente la logramos consolidar este año. Se suma a un proyecto además de la CRC que se llama el Consenso Nacional de Cuidado Digital. Es un proyecto en alianza con la Defensoría del Pueblo, Bienestar Familiar, la Fundación Red Papás, el Ministerio de Culturas, los canales públicos regionales, que lo que busca básicamente es cuidar a los niños frente a las pantallas y que haya un pacto nacional por ese cuidado. Entonces, el Ministerio TIC, a través del grupo de medios públicos, a través del liderazgo de María Cecilia, se suma a esta iniciativa con una serie de estrategias de formación, que es lo que siempre hemos creído que más podemos aportarle a la industria. No se trata solo de dar recursos, sino también de aportar curvas de aprendizaje y experiencia. Nos sumamos a ese proyecto con Promoción Audiovisual Colombia, de la cual Magda pues, es nuestra coordinadora, llevando estas charlas virtuales que son para ustedes, que quedan disponibles en la página de Promoción Audiovisual, que van a ser muchas. Tenemos a otras fundaciones que también nos van a estar apoyando con charlas como la Fundación Solidaridad por Colombia, que nos va a hablar de cómo hacer una intervención adecuada en niños vulnerables, y muchos otros expertos en creación de contenidos infantiles. Y el 6 y 7 de octubre en Bucaramanga vamos a tener un gran encuentro nacional con todos los medios públicos y con expertos nacionales e internacionales en una agenda liderada por Observacom, que es el Observatorio Latinoamericano de Regulación, Convergencia y Medios. Acá está María Capurro, que es la líder académica, para elevar el nivel de reflexión y de formación. Así que están todos invitados a acompañarnos en este evento de Bucaramanga, que también vamos a transmitir virtual. Los que viven en Santander aprovechen y vayan, es completamente gratuito. Ya les estaremos avisando el lugar donde será. 2 días de una muy potente agenda académica con expertos nacionales e internacionales, dentro de los cuales pues también estará Lulú de Canto Alegre, pues, o uno de los representantes de Canto Alegre, aterrizando un poco más estas experiencias. Así que todo el mes de lo que falta de septiembre y octubre estaremos en modo infancia, con muchísimas charlas, muchísimos contenidos, talleres, foros y el evento presencial del 6 y el 7 de octubre. Así que todos cordialmente invitados, cuéntenle a sus amigos, pasen la bola, asistan a estas charlas virtuales que son muy valiosas y recuerden pues que todo queda publicado también en promocionaudiovisual.co. Muchas gracias a Gabriel, a Lulu y a Max. Gracias, Gabriel. Gracias, Tocayo. Gracias. Bueno, gracias Gabriel Levy, y gracias Lulú y Gabriel. Bueno, una última cosita, aquí Juan nos pregunta que si pueden dar un mail o un contacto, o por dónde en redes sociales los pueden seguir para de pronto contactarse con ustedes. A Javier Eduardo, te aviso, la información del evento la vamos a estar dando a través del grupo de WhatsApp de PAC que tenemos, que aquí también en el chat les voy a poner el link. Por si no están en ese chat, los invito a que se unan. Entonces, ahí está. Yo esta grabación, una vez ya terminemos la charla, yo voy a dejar la sala abierta unos 5 o 10 minutos más para que ustedes puedan revisar el chat por si quieren, les faltó pescar el mail o la página web o lo que sea, puedan verlo ahí en el chat antes de cerrar la sala. Entonces, bueno, ahora sí, a Gabriel y a Lulú, muchísimas gracias por compartirnos no solo su experiencia, sino también esta pasión y compromiso con las niñas y los niños, y a toda la audiencia, realizadores, creadores que nos acompañaron hoy. Esta charla les ha dejado ideas, motivaciones para pensar la música no solo como
acompañamiento, sino como un verdadero motor narrativo y creativo, porque esta inspiración que nos acaban de dejar Lulú y Gabriel, pues es increíble. Y a ustedes los invito a que no se pierdan nuestra próxima charla PAC, donde seguiremos explorando nuevas maneras de fortalecer los contenidos audiovisuales para la niñez. Mil y mil gracias y hasta la próxima. Gracias a todos. Gracias a ustedes. Mucho ánimo con estos proyectos de infancia. Muchas gracias. Gracias. Gracias, Magdalena. Hasta luego, Chao. mil gracias. Muchas gracias, felicitaciones, gracias. Gracias a ustedes por estar aquí.